a lo que vinimos. Vamos a entrarle. Vamos a hablar de este personaje que es el último del que habla la Biblia en el libro de Génesis. Y es José. Es una historia de muchos detalles. Vea cómo será la importancia de José, que desde el capítulo 37 del Génesis hasta el 50, que es el último, el personaje central es él, José. Y es también subrayable el hecho de que José es el personaje de tapa a tapa en la Biblia de quien más se dice que era una persona próspera. Y José era próspero y todo lo que hacía prosperaba, y José era sumamente próspero y Dios lo seguía prosperando. Es la persona por versículo cuadrado en la Biblia a quien más se acusa de ser una persona próspera. La prosperidad es una buena palabra. Ha sido prostituida y abaratada por teologías que nos han rodeado por las últimas décadas. Pero realmente es una palabra válida que necesitamos recuperar y volver a darle el significado que Dios quiere otorgar. Dice de esta manera Génesis 39:3. Dice así: hablando de Potifar, es solo una de las tantas veces que se dice que José era próspero, se dio cuenta de que el Señor, este es un pagano, este es un egipcio, pero convive con José. José trabaja para él y él llega a la conclusión de que Dios está ensartado en la vida de este hombre. Y dice, y lo hacía prosperar en todo. La Real Academia dice que prosperidad es el curso favorable de las cosas, de acuerdo. Que es el éxito en lo que se emprende, de acuerdo. Es alguien que lleva las cosas a un mejor nivel. Y termina diciendo lo que la gran mayoría considera que exclusivamente es prosperidad y es bienestar económico. No es cierto. Ahí, la prosperidad de Dios, que es el tema de hoy, es diferente. Y vamos a tratar de explicarla a la luz del personaje José. Pero la palabra salak, que es la palabra hebrea que se traduce más veces en prosperidad en el Antiguo Testamento, significa, se desglosa en varios conceptos. El primero es paz. No hay nadie próspero si no tiene paz interna. La segunda característica, según el diccionario del hebreo al español, es disfrute. Hay gente que tiene y no disfruta. No pueden. La prosperidad de Dios se disfruta. La tercera palabra es éxito, en efecto. El siguiente concepto de Chalak es dirección de Dios. Es alguien con conocimiento que sabe, tiene la sabiduría de Dios. Pero me llamó la atención que Chalak es impulso de alguien que aparece en una escena y rompe los esquemas negativos. Rompe los círculos viciosos. Es alguien que llega a una circunstancia y está a la altura de las circunstancias y de que es alguien provechoso. Cierro la introducción con un ejemplo que espero rompa el concepto de que solo es plata, solo es una billetera gorda. No. Fíjese que Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, seguro uno de los más famosos de la historia, en su momento, y no me explico cómo es que llegó allí, pero la revista Forbes lo propuso como el séptimo hombre más rico del mundo. Porque en su momento llegó a tener 30,000 millones de dólares. ¿Él es próspero? ¿Él fue próspero? No. Dependiendo de la definición. Porque una persona que no tiene paz, que no disfruta, una persona que termina lamentablemente para él y su familia muerto en ropa interior, en un cielo raso, en un techo,
no puede ser llamado próspero. No puede. La prosperidad de Dios es diferente. La vamos a ver en el personaje José. Oramos. Señor, ayúdanos. Permite que tu palabra vuelva a decodificar nuestra mente, nuestro corazón. La palabra prosperidad tan manoseada, tan utilizada para manipular, yo te pido, permítenos recuperarla en la Biblia, y que desde la palabra tuya nos cambie el corazón y la mente. Porque hoy por hoy necesitamos personas prósperas, familias prósperas, iglesias prósperas. Y te pido que nos ayudes, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y que la verdad de Dios sustituya las mentiras de Satanás. Yo te pido esto por el Rey Jesús, que así sea. Y la iglesia dice: amén. Muy bien. 3 conceptos fundamentales me voy a permitir compartir, ligados a la prosperidad de Dios. No cualquiera, no lo que a alguien se le antoje decir. La prosperidad de Dios. Voy a hablar del camino de la prosperidad, de las llaves de la prosperidad y de la evidencia de la prosperidad de Dios, la de Dios. ¿Ok? Vamos, hablemos del camino de la prosperidad de Dios. ¿Cuál es este sendero? Y hay 3 palabras linkeadas a José, el hombre que más veces se dice era próspero. Uno es trabajo, la otra es administración y la tercera asociación. Voy. Dice 39:4 de Génesis: José se ganó la confianza de Potifar. Esto es un concepto importantísimo, porque hay cosas que no se regalan. Hay cosas que no se regalan, nunca se regala la confianza. José se la ganó a partir de su trabajo, de su dedicación, de su integridad, de su honestidad. Se ganó la confianza de Potifar. Este es su primer jefe en Egipto, después de que fue vendido por sus hermanos, y él termina como un esclavo allá en aquella tierra. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo: este lo nombró mayordomo de toda su casa. Y usted aquí empieza a ver ascenso, empieza a ver a alguien subiendo gradas, empieza a ver a alguien ascendiendo la montaña a partir de ser fiel en lo que le ha tocado hacer. Le nombran mayordomo de toda la casa y le confía la administración de todos sus bienes. Llegó a aquella casa, seguro empezó barriendo, limpiando, y terminó administrándole todo al jefe de la policía, permítame el término, de Egipto, a Potifar, el general de mayor rango en aquel lugar. Hay 3 palabras linkeadas al camino. La primera es trabajo, y es curioso, interesante y sospechoso que cuando alguien viene en las teologías de prosperidad, y siempre digo falsas teologías de prosperidad porque hay verdaderas teologías de prosperidad, en las falsas teologías de prosperidad la palabra trabajo no aparece. No aparece. Solo es una piñata. No es posible prosperar sin trabajo. No prosperan las personas, no prosperan las familias. Los países donde hay gente que no trabaja no van a prosperar nunca. Necesitamos aprender a trabajar. José sacó un 100 en la casa de Potifar, lo acabamos de leer. Pero dice la Biblia que termina en la cárcel. Ahorita vamos a ir a eso. Injuriado, acusado de intento de violación, ¡pum!, en la cárcel. Dice la Biblia que aún en la cárcel prosperaba porque él estaba ahí. Impresionante. Y luego termina en el palacio del faraón y dice que allí prosperó aquello. ¿Por qué? Porque él siempre fue hallado trabajando al 100%. Su papá trató de convertirlo en un hijo de papi. Su papá lo amaba más que a sus hermanos. Eso dice la Biblia, por varias razones. Entonces a los hermanillos les regaló un overol y a él un traje entero, como diciendo: usted no se me ensucie,
usted tenga cuidado que trabajen sus hermanillos. Y hay evidencia de que esto es así. Los mandó larguísimo a apacentar ovejas y a él nada. Su papá trató de malcriarlo. Buena intención seguro, pero él siempre estuvo dispuesto al trabajo. En el capítulo 37, en el verso 13, sus hermanos no aparecían. Vaya, búsquelos. La respuesta de él fue: heme aquí, aquí estoy. Él quería trabajar su trabajo, el que le encomendaron en su casa no fue fácil. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo odiaban a muerte. No lo podían ni ver, ni en pintura. Vaya, búsquelos, ve a ver que estén bien. 60 kilómetros de la casa suya a donde se suponía que estaban, pero no aparecían. Pero él hizo su trabajo, buscó, preguntó. Tuvo que caminar 12, 15 kilómetros más hasta encontrarlos. Y ahí se da el desenlace famoso de que lo quieren matar, lo terminan vendiendo como esclavo. Sin trabajo no hay prosperidad. Después de que alguien trabaja y tiene el fruto de su trabajo en las manos, viene otra palabra vital: la administración. A la gran mayoría les quema la plata en las manos. Uno sale y esas pelotas y esta pelota, ¿qué es? Es que hoy pagaron. Entonces uno dice, entonces había que salir a lo loco y todo, los moles llenos, los restaurantes llenos, porque quema la plata. Nadie va a prosperar si no se convierte en en un extraordinario administrador. La historia de José es de 2000 años antes de Cristo. Y 2000 años después de Cristo sigue siendo tan útil como en aquel momento. Necesitamos aprender a administrar. Este José en el capítulo 41 es el que nos recuerda que en la vida no solo hay vacas gordas, que las vacas flacas vienen sin invitación y yo tengo que estar preparado para ellas. Pero la gran mayoría de nosotros vivimos como si las vacas flacas no existieran. Y si no, echémonos para atrás unos añitos. Cuando inició una pandemia, ¿cómo nos agarró a cada uno de nosotros? La respuesta es suya y yo tengo la mía. ¿Cómo nos agarró? Yo tengo que saber que este hombre nos lega en la administración la capacidad de visionar de que la vida es invierno y verano, noche y día, frío y calor. Así es la vida. Hay vacas gordas y vacas flacas. Así es, y tengo que estar preparado para todas. Las vacas gordas demandan mucho también. Mucho, mucho, mucho. Y luego vemos en este camino una asociación permanente cielo-tierra entre José y su Dios. A cada rato, cada par de versículos, cada 3 versículos, usted va a encontrar en el capítulo 39, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. ¿Sabe por qué tantas veces se dice eso ahí? ¿Sabe por qué? Porque en la mentalidad de la época, los dioses eran territoriales. Lo que Potifar cree es que el Dios de Israel solo tiene dominio allá en Hebrón, de donde es este judío. Allá. Pero aquí los que dominan son los dioses egipcios, Ra y todos esos. Pero este hombre es capaz de preguntarse: ¿por qué razón este muchacho prospera? Y yo prospero, y mi casa prospera. ¿Por qué? Y llega a concluir que Dios está con él. Asociación cielo-tierra. Es una persona que realmente se deja guiar por Dios. Dice 48. Hay 2 presos, está José en la cárcel, tuvieron un sueño. Los 2 tuvimos un sueño, respondieron. Un copero y un panadero. La mayoría conoce la historia. No hay nadie que nos lo interprete. Vea a José hablando. Siempre dio crédito a Dios. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Vea la asociación cielo-tierra. Es un hombre pegado y conectado con Dios. José
significa Dios quiere sumar. Dios quiere añadir. Eso significa José. Una de las lecciones más grandes que nosotros nos hemos llevado como iglesia fue nuestro compañerismo con la iglesia metodista en Morón, Cuba. Estuvimos engarzados por 10 años haciendo misiones allá, trabajando, viajábamos 1, 2, a veces 3 veces por año, contagiando a otras iglesias para que fueran a la isla. Y en ese tiempo Dios nos enganchó con Jorge. Jorge algún día estuvo aquí predicando, querido Jorge. Pero una de las cosas que a mí me impresionó era que Morón, ese pequeño pueblo a 800 kilómetros de La Habana, largo, de verdad, largo, pequeño, pobre, no es lindo, no lo es. Pero el lugar más hermoso es la iglesia. Y déjenme describirles un lugar allá muy alejado, y la iglesia pintadita, con aquella vida adentro, aquel lugar. Y un día pregunto, oiga, ¿por qué está pintada de blanco, pero es el mismo edificio y de un momento a otro tiene otro color? Y ya pareciera que no es esto de la iglesia. Es que el partido decomisó las aulas de la iglesia y se las dejó para poner ahí el Partido Comunista. Sin más nada. El próximo mes esto es de nosotros. Punto. No hay sala cuarta, no haga caritas, no hay huelga que valga, nada, punto. Pero ellos no los amedrenta nada, no los afloja nada, nada. Está la alabanza, yo me siento ahí de primero y mire, aquí hay más de 100 personas, sin duda. No les llegamos en decibeles ni al tobillo de cómo cantan esos cubanos para Dios. Pero es así, a full. Y estaba yo frente al de la batería, y el de la batería dándole con todo, y aquel calor. Mire, esto no es nada, lo que está, nada. Y de repente se le desarma la batería. Yo me asusto porque el bombo me cae en las patriarcas, aquí me cae aquí. Yo, Dios mío. Y yo paro la cantadera porque uno es muy distraíble. Ahí todo el mundo siguió cantando. Y el de la batería a armarla. Me di cuenta que era parte del paisaje porque estaba muy malita, que ocurría a menudo. El corazón es el que marcaba la diferencia. El gozo, la alegría, el lugar más vivo, más potente, el lugar más extraordinario de Morón, ese, la iglesia metodista de Morón. El segundo concepto que quiero trabajar, le voy a llamar las llaves de la prosperidad, y encuentro 3 en la vida de José. Mírenlos, 3 conceptos básicos: el propósito, la tenacidad y la integridad. Son 3 llaves que veo en la vida de José. El primero, José, muchacho, Dios le habla, le da un sueño. Permítame llamarle, Dios le da un sueño de gloria. Y no es un tema exclusivo de José. Lo vamos a ver. José es un hombre de propósito. José sabe por qué se tira de la cama cada día. Dios le habla, le conquista el corazón, lo quema con una visión. Él no sabe ni siquiera qué significa en su totalidad. Administra mal el conocimiento, trata de contárselo a su papá, a sus hermanos. Ellos se enojan con él porque él está transmitiendo algo que no termina de entender. Es un sueño de gloria. Es capítulo 37, versos 5, 7, 9 y 10. Hablaba de gavillas, del sol, de la luna y las estrellas. Y él trata de contarlo, lo hace mal, pero él entiende. Lo que él sí entiende es que Dios tiene un propósito con él, que él es una persona de propósito, que él no es un gol, que él no es una casualidad, que él no es sencillamente producto del encuentro de un hombre y una mujer. Él es una persona con propósito.
Él tiene un sueño de gloria. Dios le quema la vida y lo marca para siempre, marcándolo. Y él sabe que él tiene propósito en la vida. Que intenta explicarlo sin saberlo, eso es otra cosa. Pero se deja algo en el corazón. Yo no soy una casualidad, yo soy una persona pensada por Dios. Dice Jeremías 1, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Es Dios hablando. Yo soy el que te puse nombre. Así habla Dios de nosotros, imagínense. Yo te conocí, yo te puse nombre. Y luego cuando naciste, yo soy regalándole a esta sociedad, a ti, porque tienes propósito. Y Satanás trata de que nosotros, como una mascota, andemos persiguiéndonos la cola toda la vida, en las mañanas, sin propósito, sin saber en qué invertirnos. Acto seguido, como él tiene propósito, Dios lo convenció de esto. Él es un hombre tenaz. Y ya le voy a decir a qué me refiero. Tenaz. No hubo forma de descarrilar a este muchacho de aquello en lo cual él había emprendido. Y vivió situaciones extremas. Dice la Biblia, odiado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Y él seguía tenaz. Él seguía, yo sé que Dios tiene algo conmigo. Luego llega a Egipto, empieza a trabajar en la casa de Potifar. Y la doña de Potifar, doña Poti, le pone el ojo y lo acosa sexualmente. Viene y le dice: José, papacito, acuéstate conmigo. Una cosa increíble. Y dice la Biblia que él la resiste. Que él la resiste. Acosado, luego acusado de intento de violación, encarcelado. Y alguien podría decir: pero ¿qué es esto? Y lo que Dios tiene para mí, y lo que me dicen en la iglesia, y lo que he leído, y el libro que leí, y lo que dijeron allá y aquí. Él es tenaz. Él sabe que Dios tiene algo con él. Y los cristianos de hoy no hemos desarrollado la capacidad de la tenacidad ante la adversidad, lo cual es terrible. Encarcelado, en la cárcel, olvidado, porque el copero lo olvidó después de que él le dijo lo que iba a ocurrir con su vida. Fue invitado por la vida a ser un amargado, pero él usó las circunstancias para impulsarse hacia su sueño de gloria. Dios tiene algo conmigo. Dios tiene algo conmigo. Y alguien lo volverá a ver y dice: pero si estás en el fondo de una cisterna, pero si estás subido a un camello como un esclavo, pero si estás barriendo en una casa, ¿cómo vas a decir que Dios tiene algo contigo? Si estás en la cárcel, ¿cómo vas a decir que Dios tiene algo contigo? Él utilizó todo como un escalón para seguir adelante. Abraham Lincoln es un ejemplo de esto. Todos sabemos quién fue. Famoso presidente. Es el que abolió la lacra de la esclavitud en aquel país. Pero él fue tenaz. Su mamá murió cuando él tenía 9 años. Fue terrible. Perdió 2 hijos. Un hijo de 4 años y otro de 12 años le murieron. Luego su papá murió. Y aunque todo el mundo sabe que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, perdió las primeras elecciones en las que se metió, 4 seguidas. Pero fue tenaz. Hoy la gran mayoría de nosotros no lo somos. Despotricamos en las primeras de cambio. Alguien escribió que la adversidad puede engendrar la grandeza. José dice amén a eso. La vida, dice Charles Swindoll, uno de las personas que más admiro, de los escritores que más sigo. Swindoll dice: la vida es 10% lo que te suceda y 90% cómo reaccionas ante eso. Y la última llave que quiero mencionar
es la integridad. Es la integridad. La experiencia con la esposa de Potifar no puede haber sido algo sencillo. Se lee rápido y uno dice, ay, qué muchacho tan correcto, tan modosito. Es que no es fácil. No es fácil. Sus hermanos lo agarran, lo venden, lo suben a un camello, lo tiran para allá, termina de esclavo, está ahí barriendo, lo ascienden a administrador. Dice la Biblia que era bien parecido, que era guapo. La doña esta le pone el ojo y empieza a presionarlo. José, duerme conmigo, acuéstate conmigo. ¿Sabe qué podría haber ocurrido ahí fácilmente? Un autoindulto y una autoindulgencia. Fácilmente. Bueno, mi papá me malcrió. Mis hermanillos terribles me terminaron vendiendo por envidia. Yo vengo aquí a Egipto como un esclavo y la pura verdad, la única persona que me ha mostrado calidez humana, cariño, la única persona que se ha ocupado de mí es doña Poti. La verdad es que doña Poti, échese para acá. Él se pudo haber autoindultado. Él pudo haber dicho, es que nosotros nos aprendemos a hablar solos mal. Eso no fue lo que él se dijo. Lo que él se dijo fue, yo tengo un sueño de gloria. Y esta doña quiere ser un instrumento del enemigo para que yo no lo logre. Tengo que superarlo. Y no fue fácil porque esta señora siguió insistiendo, dice la Biblia. José apeló a la fidelidad suya hacia su jefe, respeto hacia ella, pero sobre todo temor por Dios. Maravilloso, maravilloso. La historia de José es Génesis 37 a Génesis 50, donde termina el libro. Es una lógica de cascada fácil de seguir, toda la secuencia. Solo hay un capítulo que está fuera de lugar, es el capítulo 38. Fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. El capítulo 38 no debería estar ahí. Pero yo digo, ¿qué está haciendo el capítulo 38 ahí? Nada. Es disonante. No trata de José. ¿Qué pasó con ese capítulo? Porque es la historia de José, capítulo 37, en la casa de su papá, y a partir del 39 su aventura en Egipto. El capítulo 38 no calza ahí. Por lo menos eso es lo que yo creía al principio. Porque como estoy leyendo seguido y volviéndolo a leer toda la historia de José, y en una versión y en otra versión, y tratando de subrayar y ver esto y aquí y allá, ¿qué está haciendo este capítulo aquí? ¿Qué está haciendo? Le voy a decir cuál fue mi conclusión. Porque el capítulo 38 de Génesis es una historia que requiere Alka-Seltzer. Es una historia fea. Es una historia difícil, de esas que uno a veces no quisiera que esté en la Biblia. Es la historia de Judá y de Tamar. Judá es un hermano de José y Tamar es la viuda del hijo de Judá, su nuera, que ahora es viuda de su hijo. Y hay un conflicto ahí entre ellos que no viene necesariamente al caso. La historia larga corta es que Judá embaraza a la viuda de su hijo, creyendo y asumiendo que es una prostituta, porque se la encontró por allá y ella se tapó. Es una historia difícil, complicada, dura. Le voy a decir qué está haciendo el capítulo 38 de Génesis ahí. Usted y yo tenemos que escoger si nuestra historia va a ser la historia de José o la historia de Judá. Le toca decidirlo a usted y me toca decidir a mí. Porque el episodio de José tiene tantas versiones. El episodio de José con la esposa de Potifar tiene tantas versiones como la gente que estamos aquí en este salón y los que están allá en la casa. A usted le toca escoger cuál va a ser su historia.
si la historia de José o la de Judá. Y vengo al último concepto. El último. ¿Cuáles son las evidencias de la prosperidad de Dios? ¿Cuáles son? ¿Cómo sé yo cuando es la de Dios y no es la que se pregona a veces de una manera tan barata? No solamente en la sociedad nuestra, sino también en el mundo eclesiástico evangélico. Bueno, 3 conceptos. La prosperidad de Dios es progresiva. 1. 2, es integral. Tiene que ver con todo el ser, no con la billetera. Y es absolutamente colectiva, no es individual. Surge de la individualidad a la colectividad. Veamos si esto es así. Dice 39:23 de Génesis: el Señor estaba con José, una vez más, tiene que insistirlo, y hacía prosperar todo, integralidad progresiva, todo lo que él hacía. A ver, vamos palabra por palabra. Progresiva. José sale del fondo de una cisterna, lugar donde se almacenaba agua, estaba seco. De ahí lo sacan sus hermanos que querían matarlo, enterrarlo vivo, matarlo. Lo sacan de ahí, lo venden como esclavo a unos mercaderes que van para Egipto. La mayoría conoce la historia. José sale de allí y 13 años después es el primer ministro de Egipto. A eso se le llama proceso. Es absolutamente progresiva. Llega a ser uno de los hombres más poderosos de la faz de la tierra. Pero la gran mayoría de la gente linkea la prosperidad que quiere con un golpe de suerte, con pegarse el gordo o con algún golpe de suerte así, entonces pum, ya ahora sí. No, la de Dios se labra, escucha, día tras día, semana tras mes tras mes, y empieza una persona a prosperar integralmente. Esa es la siguiente palabra. El Dios de la Biblia es un Dios de procesos, un Dios de procesos. Y este muchacho tuvo un sueño de gloria de parte de Dios y decidió emprender el camino. Mucha tenacidad requirió. Vengo a la palabra integral. Esta es importante porque habla que la prosperidad de Dios viene primero hacia adentro. No permitió, José pudo haber sido un amargado. José pudo haber sido un amargado y echarle la culpa a la vida. Un amargado, mi papá, mis hermanos, hasta el Dios que me engañó, me dijeron esto y miren dónde estoy. Pero él no permitió que la amargura frustrara el plan de Dios. La bendición de Dios primero lo invadió a él. José llegó a ser un hombre de gracia con un carácter noble, extraordinario. Tuvo a la gente para sacarse el cabo, los tuvo en su momento. Alguien podría pensar seguramente por lo retorcido que soy. Cuando llega a ser primer ministro de Egipto, primer decreto: tráiganme a Potifar y a la doña de él, tráiganmelas para sacarse el clavo. Vieja mentirosa. No aparece nada de eso. Nada. Él estaba por encima de eso. Era un hombre de gracia, con un carácter noble. Esto me lleva a la última palabra de esta evidencia, y es la colectividad. La prosperidad de Dios no es singular, es plural. Cuando usted vuelve a ver la vida de José, el lugar donde llega empieza a irradiarse prosperidad a todo lado. La casa de Potifar prosperaba. Dice la Biblia que la cárcel prosperaba. Lo echan a la cárcel y dice, como Dios estaba ahí y le extendió su gracia y su misericordia y las cosas le salían bien, y empieza a prosperar la cárcel. ¿Cómo prospera una cárcel? No sé, pero dice que la cárcel prosperaba. Seguro era un lugar más agradable, más saludable, más vivible. José estaba ahí
y cambió el mood, el ambiente, la cárcel prosperaba. De repente Egipto empieza a prosperar. De repente la familia de él empieza a prosperar porque vienen desde allá a buscar pan aquí. Al final de cuentas, el mundo prosperó. ¿Por qué había un hombre como José allí? Hoy necesitamos esto. Claro que sí. La gente tenía preguntas, José tenía respuestas. Faraón tenía conflictos, José tenía estrategias. El mundo tenía hambre, José tenía pan. Sus hermanos tenían terror, José tenía perdón. Emerson escribió esto: ¿cómo se mide el éxito? Y él propuso: reír seguido y mucho, ganar el respeto de gente inteligente y el cariño de los niños. Mucha sabiduría en las cosas que propuso. Aprovechar la crítica honesta y soportar la traición de un falso amigo. Apreciar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, dejar al mundo un poquito mejor, trayendo salud a un niño, redimiendo la condición social de alguien o haciendo un buen trabajo. Saber que alguien suspiró esperanza por la intensidad con la que viviste. Esto es éxito, propuso él. Usted tiene su historia, yo tengo la mía. Y uno se pone pensón. Ya esto me reunía con Marvin para que me contara, porque él recién se jubila. Y según el EDUS, el 29 del próximo mes me jubilo yo. Y aunque he decidido seguir adelante porque siento que todavía tiene cuerda, es inevitable ponerse a pensar en tu vida, en tu historia. ¿Qué ha pasado? Más que hay tantas facetas. Y una de las más fuertes es el lugar donde yo viví mi niñez. He hablado mucho de eso. Mi esposa la bautizó las latas de Barrio Luján. Decía, las latas de Barrio Luján, y es que cuando me está surgiendo algún complejo, me estoy comportando de manera errática, ella me suele volver a ver y me dice: se te están saliendo las latas de Barrio Luján. Y yo tengo que recomponerme porque me doy cuenta que estoy respondiendo a cosas que no tengo que responder. Era un lugar muy particular. Va de nuevo muy pobre, las latas desvencijadas, herrumbradas, unas para adelante, otras para atrás. Adentro 6 cuartos, en cada cuarto vivía una familia. Llegué a conocer 8 familias ahí. Solo un sanitario y un baño para las 8 familias, para las familias que viviéramos ahí. Solo uno. Un lugar de mucha pobreza, mucha material, mucha. Algunos rayos de luz por personas buenas que vivían ahí, especialmente mi abuela, quien nos regalaba rayitos de cielo a veces. Pero allá adentro, alcoholismo, violencia, irresponsabilidad, codependencia. Así que convivía con eso todos los días de mi niñez. Fue como casi que como un entrenamiento para la vida. Así es como se vive. Es lo único que conocía. Y cada vez que ese portón sonaba, ese es un sonido que nunca podré olvidar, porque el portón desvencijado, la gente lo empujaba y un resorte largo lo devolvía a su posición y azotaba. Y entonces el ruido, cada vez que alguien entraba, nada más empujaba el portón, seguía su camino y el resorte lo devolvía, y el golpe todavía lo escucho. ¡Pum! ¡Pum! Y me recuerda muchas de las vivencias de ese lugar, de las carencias, de los momentos de injusticia, de peligro cuando se quiso quemar aquellas cosas. Cada uno de nosotros tiene una historia. José, en el último capítulo del libro de Génesis, dice algo con lo que quiero terminar. Dice en 50:20 del Génesis: los hermanos están con miedo de que los mate. Ya murió papá, ya él les había dicho que no pasaba nada, pero ahora que no está Jacob, ellos tienen miedo. Dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Las siguientes 2 palabras
son las que marcan la diferencia de cualquier historia, sea la suya o la mía. No importa de dónde venga usted, de dónde vengo yo. Pero Dios, le puedo asegurar que en su historia hay un pero Dios. Pero Dios transformó ese mal en bien. Solo Él puede hacer eso. Pero Dios transformó ese mal en bien. No se la pierda. Para lograr lo que hoy estamos viendo, el sueño de gloria de Él: salvar la vida de mucha gente. ¿Qué está diciendo José? José está diciendo: mis hermanos me vendieron, pero Dios me compró. Mi padre me quiso malcriar, pero Dios me curtió. Doña Poti me quiso seducir, pero Dios ya lo había hecho antes. Esas son palabras de Jeremías. Me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. El copero me olvidó, pero Dios jamás me abandonó. Mi corazón clamó por venganza, pero Dios me recordó su gracia. El faraón me contrató, pero Dios era mi verdadero jefe. Siempre lo fue. C.S. Lewis dijo: no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Pero Dios. No es la primera vez que estudio a José para predicar de su vida, pero es la primera vez que encuentro una profecía de Cristo escondida allí en esos capítulos. En el capítulo 49, Jacob está para morir y está orando y profetizando sobre sus hijos. Y en el verso 10 dijo esto: hasta que llegue el verdadero rey. Está hablando de Cristo. Hasta que llegue el verdadero rey. Y cuando ese rey aparezca, dice, Él es quien merece la obediencia de los pueblos. La merece. No hay prosperidad hasta que Cristo no llegue al corazón de nosotros como rey verdadero. Cualquier otra cosa tendrá otro nombre. La prosperidad de Dios solo se da cuando Cristo es el rey de nuestra vida y de nuestro corazón, y que se demuestra en obediencia hacia Él. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar. Llega un momento en que es necesario reaccionar siempre a Dios y a su palabra. Y la forma en que el Espíritu Santo trabaja su palabra para con nosotros es muy variada, muy personal, porque Dios es un Dios personal. Y de un momento a otro nos pasa por la mente la vida entera, cosas vividas, lágrimas amargas de sangre. Se reviven resentimientos que tenemos en contra de alguien, que nos están envenenando la vida. Terminamos siendo resentidos o amargados. Como dijo Swindoll, la vida solo es 10% lo que me ocurrió, pero lo que va a ser determinante es la forma en que vamos a reaccionar ante esto. Es tiempo de soltar y volar para Dios. Señor del cielo, aquí estamos, cada uno de nosotros con una historia, con una espina propia, con un dolor particular. Y abrimos tu libro, y a un muchacho chineado, malquerido por sus hermanos,
al que intentaron matar y luego lo vendieron, y que termina trabajando, haciendo el aseo en una casa, y termina acusado injustamente, injuriado, y termina en la cárcel. Tiene todas las razones del mundo para ser un amargado, para preguntarse ¿dónde ha estado Dios? Y ese Dios que me hizo tal o cual promesa. Esas promesas son para la gente tenaz, para la gente íntegra. Señor, por eso estamos aquí, porque muchos de nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que apelar a tu gracia y tenemos que empezar a tomar decisiones, porque muchos seguramente en un lugar como este han escogido el sendero de Judá y no el de José. Y yo vengo a rogarte, Padre, que una vez más tu palabra, avivada por tu espíritu, se convierta en un anhelo en el corazón de nosotros. Señor, dice tu palabra, hasta que aparezca el verdadero Rey. Y 2000 años después apareció. Y dice tu palabra en ese verso profético, y Él merece la obediencia. Señor, con razón el libro de Proverbios inicia diciendo que el temor de Dios no solo es principio de sabiduría, sino también de prosperidad. Y en un lugar como este, donde somos una colección viviente de errores, venimos a apelar a tu gracia, sabiendo que antes de que saliera el sol esta mañana, tu bondad, misericordia y gracia ya había salido para nosotros. Y tú sigues anhelándonos. Y como cualquier papá, cualquier mamá, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Pero tú eres un padre sabio. Hay cosas que no has podido darnos porque no hemos crecido, no hemos desarrollado, nos hemos rendido demasiado rápido. No hemos permitido que la vida nos curta para tener y desarrollar el carácter y la fe para que tú pongas en nuestras manos cosas que urgimos. Pero te pido, Señor, para el tiempo que viene, prospéranos. Prospéralo a él, a ella, prospérale, Señor. Que prosperen nuestras familias. Necesitamos iglesias prósperas, Señor, en el buen sentido de la palabra, correcto sentido de la palabra. Sana esa palabra en nosotros, en nuestra mente. Te pido, Señor, que el Dios de José sea el Dios de él y de ella y el mío. No un Dios encerrado allá en Hebrón. Es el Dios del universo. Y ustedes pensaron hacer mal, pero Dios tomó ese mal y lo convirtió en bien. Solo tú puedes hacer eso. Es la máxima expresión resiliente. El Dios que agarra el estiércol y lo convierte en abono para vidas. Prospéranos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Hay alguien que dice: esto es conmigo. Y me tomo un momento para orar por usted, con tanto respeto como el que pueda tener, porque no es magia ni manipulación, es solo un acto
físico que evidencia lo interno. Levante sus manos un momento, quiero orar por usted. Señor, que nos aparezca el verdadero Rey. Quiero conocerlo. José solo tenía sombras. Nosotros sabemos quién es. Y con el correcto concepto que hemos estudiado hoy desde tu palabra, prospéranos, Señor. Que se diga de él y de ella lo que se dijo de José, que todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él y le extendía su gracia y su misericordia. Y aún en la cárcel, en el momento duro, en el momento de angustia, en el momento de conflicto, porque era inocente, Dios estaba ahí con él y le seguía extendiendo su gracia y su misericordia. Prospera su trabajo, prospera su corazón, su vida. Que nunca olvide que la prosperidad de Dios tiene un camino, que tiene unas llaves. Ser gente de propósito y gente de integridad, que tienen un sueño de gloria. Yo no soy una casualidad, yo soy alguien con propósito y con sentido. Soy alguien que tiene una razón de ser. Dios me pensó. Que el reino le inunde el corazón primero, que sea rico para adentro, para que cuando vengan los tiempos difíciles no ande después, y los tiempos buenos que los sepa administrar de tal manera que no ande pensando cómo tomar venganza. Porque Dios, pero Dios lo cambió todo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Empezamos hace 30 años sentados en el piso de la sala de una casa. Han pasado 30 años, Señor, y tú nos has prosperado, nos has bendecido, nos has permitido ver en conjunto casi 50 iglesias nacer. Tú has sido bueno, de veras que sí. En un lugar como este trabajan 130 personas. Tú nos has prosperado. Solo podemos volver a ver al trono del verdadero Rey y decir gracias, gracias. Pero no quiero vivir de fotos amarillas. Lo que quiero es preparar el odre nuevo para el vino nuevo que nos vas a dar. Hasta que aparezca el verdadero Rey otra vez. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Y te pido que alguien se lleve algo para su casa hoy, que le queme la vida. Que así sea por Jesucristo. Que así sea. Amén. Amén y amén. Bendito Dios, que Dios le bendiga muchísimo.